Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Status Culo. Un placer estar con todos ustedes. Carlos Vallarta aquí presente. Y tengo un invitadazo que muy popular ya, afortunadamente, en el mundo del podcast, como el maestro Arturo Rodríguez. Por favor, un aplauso. No, hombre. Gracias por haber venido, maestro. Gracias por acompañarnos. Un gustazo, maestro Vallarta. Pues ya vamos a estar grabando los fines de semana, maestro. No, pues qué buena onda. Pues me da muchísimo gusto siempre poder platicar y cotorrear y ratillo. pues además he estado siguiendo Status Quo. Muchas gracias, master. Y esperemos ahí estar. Muy bien. Ahí vamos, maestro, ahí vamos. Mire, la verdad es que no soy ningún analista político, ni mucho menos, ¿verdad? Pero me gusta venir a hablar aquí de temas que estoy leyendo en el momento. Y qué mejor poder discutir con alguien que sí está enterado al respecto, como usted, master. Pues entonces, a veces, maestro. A veces sí, a veces pero ya no, sí hay una no, labor no periodística ya de su parte, master, ¿no? Sí. Yo aquí nomás diciendo pendejadas, maestro. No digas eso. Enojándome de las columnas de Raimundo Riva Palacio, que no lo voy a invitar al bautizo de mis hijos, maestro, pero usted sí va a estar ahí. Lo voy a invitar si usted quiere. Gustazo, claro que sí. Master, Un honor. qué bueno que vino, porque fíjese que estoy yo bastante consternado un poco porque estamos en año de elecciones y pues el 2021 se viene bravo. Y yo siento o yo veo que por 3 años desde que empezó el gobierno del presidente no ha habido o no se ha construido una, ¿cómo se podría decir? Una oposición fuerte o un personaje que se haya puesto o posicionado como el principal opositor del presidente, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve el panorama en este año, maestro? Un poquito. Pues hay varios elementos. Primero, pues es una elección muy grande, la más grande que haya existido en México en la historia. Sí. Por la cantidad de cargos que se eligen. Sí. Estamos hablando de pues los 300 diputados de mayoría, Ajá. 15 gobernaturas, Okay. como si no me falla la memoria, 30 congresos locales. Uf. Y Casi todo el país. casi todo el país, excepción hecha de Coahuila y no recuerdo si algún otro. Ciudad de México sí, ¿verdad? Ciudad de México sí. Se renueva. Y más de 1,000 ayuntamientos, o sea, presidencias municipales. ¿Cuántos municipios tenemos? Como 2,000, 3,000, ¿no? 1,800, algo así. Ajá. Y entonces es enorme la dimensión de las elecciones, es muy grande y hay una situación nacional Ajá. en la que efectivamente las oposiciones no han logrado, digamos que reagruparse Ajá. para volverse competitivos. O sea, 2018 fue una aplanadora, ¿no? Sí, claro. Llegó López Obrador con todo, barrió. Sí. Se le pusieron muchas cosas a su favor, Sí, ¿no? O sí. sea, todos estamos ya dispuestos, personal y chino también, a votar por este hombre, pero... Sí. Y bueno, pues el fenómeno que nos está, creo que, complicando mucho en México la comprensión de la vida política, Claro. es que suele asumirse, o la gente suele asumir, como una especie de, ¿cómo digamos?, de camiseta bien puesta, en donde más allá del escrutinio público a quien está en el poder, más allá de la idea de una democracia que necesariamente implica pluralismo, Ajá. que implica diversidad de voces, diversidad de formas de ver el mundo, Sí. se concentra pues en dos opciones, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra del gobierno. Y esto pues materializa una, digamos que una idea más o menos generalizada de Ajá. los buenos y los malos, ¿no? Claro, sí. Dependiendo de dónde esté uno parado. Exactamente. Ya no hay un punto medio, master. No. Ya es o está usted en contra
está usted a favor. El otro día Sí. platicaba con Coco Celis que en este podcast somos de extrema centro, maestro. Aquí no vamos para ningún lado. Y luego me llegan comentarios, me dicen que por colocarme en el centro soy muy tibio. Caray, Y- pues ¿qué quieren, maestro? Y luego pues me quedo pensando, pues a lo mejor sí, pero ¿no crees que el día de hoy, en estos tiempos, la posición neutral es lo auténticamente radical? Claro. No. Es Sí, decir, cierto. cuando están dos extremos Sí. tan Peleados. tan peleados, Sí, ponerse en el centro es muy radical, ¿no? claro. Sí, o sea, no decidir, no decantarte ni para un Pues lado no. ni para el otro es... Además es bien difícil, Claro. porque... Sí. Pero bueno, el caso es que en estos dos polos que se han ido construyendo, Ajá. yo siento que es como una ficción, a Sí. final de cuentas, porque el López Obradorismo no es monolítico, ¿no? O sea, no hay un solo López Obradorismo. Sí. Vamos a ponerlo con nombres y apellidos y todo. Sí, señor. O sea, hay Dese, master, dese. hay un López Obradorismo, pues fifí. Claro, claro. Sí. Usualmente las cremas y natas de Claro. los artistas más sensibles probablemente, maestro. Sí, y ahí está Olga Sánchez Cordero, ahí está el consejero jurídico Julio Scherer, Claro. está Esteban Moctezuma, que bueno, pues ya deja la Secretaría de Educación, pues se va Se va a hacer de embajador, ¿no? a embajador, estaba Poncho Romo, Ajá. estaba pues la que era Secretaría de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, Ujú. y así podemos seguirle con toda una formación Claro. de funcionarios López Obradoristas, Miguel Torruco, el consuegro de Slim, ¿no? Ajá. Es el secretario de Turismo. Entonces está ¿Es suegro de Slim, maestro? consuegro. Consuegro. La hija de Torruco está casada con, ¿El no me hijo acuerdo de Slim? si Carlos o Marco Slim Domit. Órale. Y entonces tenemos digamos, una línea Ajá. de López Obradorismo que corresponde a las élites mexicanas de todos Claro. los tiempos. Sí. Y luego hay algunos grupos que son, digamos, de la nomenclatura o del sistema político histórico. Ujú. El caso más notorio pues es el de Manuel Bartlett, pero no Claro. es el único. Porfirio Muñoz Ledo, master. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo podría ser otro, aunque no está necesariamente en la administración. Claro, en la primera línea esta que mencionaba está Marcelo Ebrard, que es como el líder, ¿no? Claro. Se me olvidaba mencionarlo, pero él es el líder de Ahorita esa secretario de Relaciones Exteriores. Relaciones ¿no? Exteriores, y él es pues casi como un vicepresidente. Es más que Olga Sánchez Cordero, tiene Sí. un poquito mayor más influencia. No, y lo mandan a todo, ¿no? Sí, si claro. hay bronca en la frontera, va a él. Si hay bronca con Trump, bueno, pues esa sí le toca. Que se le acabó el papel a Pero- AMLO, master. Tráeme tantito, le dice, vete aquí al Seven. Claro. Que las vacunas, que vaya a Ebrard. Que Sí. una masacre en Sonora, que vaya a Que Ebrard. vaya a Ebrard. que- Todo lo entonces, hace Ebrard. Todo ¿Y Ebrard. por qué él no va? O sea, también cuando fue, me parece lo del G20, no recuerdo qué reunión fue Ebrard. ¿Por qué Obrador no quiere salir a hacer relaciones con el mundo exterior, master? Es una buena pregunta. Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que no le importa. O sea, no lo digo peyorativamente. Sí. Él está instalado en una idea de que lo que se tiene que hacer es primero los pobres, erradicar la corrupción, y eso lo tiene que hacer aquí. Entonces no le interesa ir a foros internacionales. Ajá. Creo que tampoco le interesa tener un liderazgo internacional. Sí. Hay un Entonces, poco tal vez, no sé, como puede el interpretar tal vez como cierto dejo neoliberal de tener que generar lazos de un mercado internacional, tal vez. O sea, el hecho de entablar relaciones con otros países podría interpretarse como un acto neoliberal de su parte. No sé si tenga por ahí que ver algo. bueno, puede ser, pero también es cierto que el multilateralismo es inevitable hoy.
Sí. Digo, lo estamos viendo con las vacunas, Claro. lo vimos el año pasado, hace casi un año, que fue casi a la par de la pandemia, con el desastre petrolero, Ajá. que exigía una reducción de la producción de los países en la OPEP, y pues México fue y hizo un papelón ahí, paró toda la votación y ¿no? Sí. Es como, entonces no te puedes sustraer de eso, por el contrario, tienes que tener un papel muy activo, asumir algunos compromisos en diferentes temas, ¿no? Pero creo que también esta idea de la idea del multilateralismo o de la globalización luego se confunde con el tema neoliberal, que esa es otra cosa, ¿no? Sí. Pero como el discurso es así tan general, tan genérico, el discurso presidencial pues suele tenerse esa percepción, o sea, porque por ejemplo los países no alineados sí hacen política internacional, o sea, inclusive Venezuela, ¿no? Claro. Cuba, pero Obrador, Rusia, yo no. él no. Claro. Él no. Y eso a veces tiene costos, ¿no? Tiene costos para el país. Por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto de cómo piensa. Él dice, bueno, nosotros tenemos determinados recursos naturales y necesitamos energía, ¿no? Ajá. Entonces vamos a usarlos, y estos recursos naturales son carbón mineral. Vamos a potenciar la producción de electricidad con carbón mineral. Sí. Y dices, bueno, pues eso sería ideal, pero como en los 70s. Claro, ¿no? o sea, no tiene sentido nada de lo que, o sea, bueno, en cuanto a la cuestión de energías, o sea, cuando el futuro, estamos creo que como a menos unos 15 años de iniciar o cambiar Pues completamente. Estaba proyectado en los acuerdos de la COP23 que firmó México, Uh-huh. El inicio de la reducción del uso de carbón en el año 2020, Uh-huh. con miras a que en 2030 ya no se usará carbón. Sí, sí, sí. Y aquí lo que se hizo fue al contrario. En 2020, yendo en contra de ese compromiso en la COP23, México dice, voy a relanzar mi producción con carbón de energía. Es una disociación Claro. de lo que el mundo está haciendo, pero además de compromisos preestablecidos. Mover todo esto a este tipo de energías sucias, estando ya a 20 años de iniciado el siglo XXI, maestro, me parece una broma cruel de parte del presidente, Sí. como si fueras con tu pareja días después de ir a la clínica de aborto, master, levantaras a tu pareja a las 3 de la mañana y le dijeras, no teníamos que ir por pañales, mi amor. ¿Qué clase de broma tan horrible es esta, no? Me parece que no tiene ningún sentido. ¿Por qué Sí. está haciendo algo que ya no va hacia ningún lugar? Sí, porque a final de cuentas tiene una posición que está marcada por ese tipo de cosas. O sea, si hay que usarlo, ¿no? Es como la idea. Uh-huh. Sí, ¿por qué vamos a desperdiciar? Si se puede Si ahí usar. tenemos. Pues sí, ¿no? Sí, como en esta serie de, ¿cómo se llama? La de acumuladores compulsivos, ¿no? De seguro su pinche Palacio Nacional ya está lleno ahí como de periódicos y un chingo de botellas de plástico. Y la cosa es que, bueno, en esas posturas son luego criticadas de manera muy intensa por una oposición que tampoco es monolítica. Yo decía lo de lo monolítico, por eso caímos en Ebrard, porque no es monolítico en el sentido de que hay algunas izquierdas representadas, o sea, la izquierda católica, ¿no? Uh-huh. Con por ejemplo, Luisa María Alcalde Justiniana en la Secretaría del Trabajo, que vienen Claro. del sindicalismo socialista cristiano, Uh-huh. católicos muy... está el caso de las izquierdas tradicionales, muy representado ahí, por ejemplo, por Irma Heréndira Sandoval, que viene de un clan familiar pues sí, de movimientos sociales, sobre todo en el Uh-huh. estado de Guerrero. Entonces tienes estas diferentes formas de ver el obradorismo. Quizás en términos muy, muy llanos podríamos ver ejemplos, no solo en el gabinete, sino también en el ámbito legislativo, con
el tipo de político que es Ricardo Monreal y el tipo de político que es Fernández Noroña. Claro. Y los dos son obradoristas. Pero no importa cuál sea, o sea, todo el mundo cree en Obrador por diferentes razones. Exacto. Pero todos creen en Obrador. Es como si fuera Jehová, Master. Hay de todo tipo de creyentes, ¿no? O sea, no raya esto ya en un fanatismo un poquito como chistoso, hasta chistoso, ¿no? Sí, es una construcción para eso. Y luego del otro lado están las oposiciones que tampoco son monolíticas. O sea, representan. Master, ¿tú crees que podemos poner aquí lo que significa monolítico, Master? Porque nuestro público es tonto, Master. Claro, lo ponemos. Yo también soy tonto. Aquí está lo que significa monolítico. Por favor, maestro, continúe. El tema con las oposiciones es que son muchas y tienen intereses diversos. Claro. Entonces, cuando llegan, pero más o menos son intereses que se pueden alinear por la vía de la negociación, por la vía del acuerdo, por la vía del consenso, por la vía de la complicidad también. ¿Cómo va por México, o sea, Master? Ahí tenemos un caso en el que se alinean en un denominador común, ¿no? Que es oponerse a López Obrador. Es que toda la vida política gira en torno al presidente, Master. Sí. Los que están a favor y los que están en contra, todo es alrededor de Obrador. Sí. Qué belleza, Master. ¿Había pasado esto alguna vez anteriormente? De manera tan obvia. Yo creo que desde 2005, 2006 se fue construyendo con, digamos, episodios sinuosos que a veces lo hacían ver más grande y otras más pequeño el fenómeno, pero me parece que desde 2006, yo me acuerdo que en aquel tiempo algunos hablábamos de una eventual balcanización de la situación política en México, porque había muchos problemas de distinto signo en cada parte del país que eran inconexos. Por poner un ejemplo, estaba el movimiento minero en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una huelga en la siderúrgica muy grande, que fue reprimida. Pero en el norte del país estaba quizás otro tipo de movimiento también minero. Claro. Y estaba lo de los pueblos de Oaxaca, estaba ¿no? Lo de la APO, estaba lo de Atenco. Claro. Naturalmente el zapatismo que está presente desde el 94. Hizo la campaña del delegado Cero, ¿no? Exacto, de Marcos. De Marcos. Claro. Entonces había esta pluralidad de movimientos sociales y políticos, también de las derechas, obviamente. Claro. Bueno, y Obrador también, que estaba... Y López Obrador, que estaba en la parte política muy, muy activo y con muchas posibilidades de triunfo. Entonces, parecía, para mí en ese momento, que la fragmentación de las luchas iba a potenciar los conflictos en diferentes regiones del país, ¿no? Que eran inconexos, o sea, no era que estuviera conectado un movimiento minero de Sonora con la APO en Oaxaca, sino que eran dos brotes de inconformidad que había. Y me parece que aquel análisis pero había estas dos. A ver, los que estaban pensando en la izquierda, en el movimiento social, en las luchas desde abajo, y los que estaban pensando en pues el avance del modelo neoliberal como única alternativa de construcción del desarrollo del país, ¿no? Entonces estaban estas dos, y yo creo que lo que, digamos, va atenuando son diferentes procesos, como de manera muy destacada lo fue el de la militarización y la llamada guerra contra el narco, porque eso inhibe todo. Eso es lo que provoca se vuelve el discurso dominante, más bien. Sí, y al último todo cabe en eso. O sea, si tú matas a un líder social, un profesor en la sierra de Oaxaca o en las cañadas de Chiapas, puedes decir, fue el narco. Claro. Si tú matas a un cura que encabeza un movimiento de resistencia contra una termoeléctrica en Guerrero, que fue el narco.
Órale, sí, es si cierto. si tú ves que un defensor de derechos humanos en Chihuahua es asesinado cuando se oponía a un proceso minero, Claro. pues a lo mejor van a decir es que fue la línea, fue el cártel de no sé Crearon una máquina de excusas, Exacto. maestro. Exacto. Órale. Y eso posibilitó la desmovilización, que fue muy brutal en el peñanietismo. O sea, Calderón militarizó y yo creo que nos metió en una dinámica de terror en todas partes. Ajá. Pero con el peñanietismo, el asesinato de dirigentes sociales y de actores importantes en el movimiento social, Claro. en luchas dispersas que estaban oponiéndose a un megaproyecto extractivista o de infraestructura, Sí. o a una política pública o a una reforma como la educativa o la energética, etcétera, pues fueron asesinados, muchos, Sí. o sea, cientos. Otros tantos desaparecidos, empezando por los 43 de Ayotzinapa. Claro. Pero entonces, durante esos 12 años, esta división, si queremos verla así, como dos extremos, aún con lo diversos que puedan ser entre sí, pues se vio atenuada, se vio frenada por la violencia, por el terror. Claro. Con la llegada de López Obrador, digamos que la violencia continúa, pero sí hay una disminución en cuanto a lo que tiene que ver con el movimiento social, ¿no? Ese es un factor bien interesante porque no estaba presente y al mismo tiempo se van potenciando pues estas ideas de concentrar solo en dos ámbitos y es muy chistoso porque luego el presidente, por ejemplo, lo que está todavía más a la izquierda, Ajá. como el zapatismo, como las feministas Claro. duras, como los movimientos sociales en contra de un megaproyecto, con los que antes simpatizaban. Claro. y Cuando se no era, estrechaban pero la no era el mano. poder él, ¿no? Se convierten también en conservadores, ¿no? Porque él Claro. dice, son conservadores de izquierda, pero los extremos se tocan, así que son iguales, entonces todos son conservadores, ¿no? Y Claro. nosotros somos liberales. Es como ese Sí. juego muy, Sí. muy perversillo. Siempre está diciendo eso, ¿no? Conservadores y nosotros los liberales que estamos buscando ir hacia un lugar. Sí. Pero, o sea, creo que no lo habían visto de ese modo, pero sí tiene mucho sentido. O sea, en 2005, 2006, sí empieza, y en ese año específicamente, 2005, 2006, como ese periodo de tiempo, sí está como muy convulso el país, ¿no, maestro? Tiene como muchos movimientos y sí, sigue habiendo un problema nacional con la guerra contra el narco y luego la corrupción con Peña Nieto. Sí. Y son 12 años entonces, o más, 13, pongámosle, en los que el país se va empeorando tanto que vemos muchos en Obrador una salida rápida que puede funcionar en 6 años, ¿no? Bueno, Sí. al menos ahora que lo veo, yo sí creo que sí. Porque también hay un cansancio. Claro. O sea, lo que en esos 12 años ocurrió fue que finalmente todo esto sirvió en muy buena medida para los grandes negocios al amparo del poder, Claro. para crecer las grandes fortunas, Casero Podcast tiene, maestro, propiedades. ¿Qué le cuento, master? para ampliar la lista de los mexicanos en Forbes. Cierto. Pues en ese tiempo fue cuando Slim fue el más rico del mundo, hijo de Sí. su perra madre, sí es cierto. Sí. Pero además donde se sumaron muchos, algunos de notoria ascendencia Master, dice. en la política, ¿no? En la corrupción política, como el caso de Hank. Hank González. Carlos Hank llega a la lista de Forbes, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, No sabía eso, maestro. sí, durante el peñanietismo. O sea, hubo un enriquecimiento descarado de Descarado. parte de estas élites asociadas al poder. descarado Entonces, ¿quién lleva el poder? Perdón, maestro. y ofensivo. Ofensivo, obsceno y grosero. Sí. Porque si vemos la situación en la que se encuentra la mayoría del país y luego vemos a Chino con sus cadenas de oro, maestro, y su Lamborghini, uno se enoja. Y aparte de eso, permítame que le diga, maestro, pero entonces se podría decir, corrígame si estoy en lo equivocado, pero
Entonces quien lleva a Obrador básicamente a la presidencia es el PRI y el PAN, ¿no? Pues digamos que por efecto, sí. por consecuencia, Pone y por otros la mesa. factores, ¿no? También, Claro. también importantes. Alianzas que hizo pragmáticas. Obrador en 2018. Sí, claro. Alianzas que luego no les gusta recordar, pero pues que... Claro, con la maestra, por ejemplo. Por ejemplo. Con Alfonso Romo, tal vez. Por ejemplo. Y con los dueños de las televisoras y con... ¿no? Claro. O sea, Salinas Pliego. Sí, es cierto. Y él era, o sea, bueno, acérrimo rival. A cada rato, cuando encontraba la oportunidad, le decía sus cosas a Televisa, a TV Azteca. Y ahorita ya, Televisa y TV Azteca, señor presidente. O sea, he visto el cambio de hechos, por lo menos, Claro. con Javier Alatorre. Vemos un episodio de Hechos 2006, 2007, luego en la elección 2012, y ahorita vemos los hechos apoyando, la última vez que lo vi fue apoyando básicamente entre líneas a la corrupción del INE, ¿no? Y casi diciendo, igual y estaría bueno, no sé, que fuera la Segov quien se encargara de las elecciones. Entonces Claro. también que no mamen estos güeyes, ¿no? Sí, al último pues vemos que los fenómenos se reproducen, o sea, los grupos de poder siempre van a estar con el poder, independientemente de quién gane. Pero bueno, lo que sí ocurre es que en todo este proceso de descomposición y de corrupción política y de violencia y de todo lo que ya sabemos que pasó en los 12 años de Calderón a Peña Nieto, si se quiere establecer un periodo, digamos que coincidente con las postulaciones de López Obrador, Claro. hay un momento que nos trae al presente en el que estos grupos que habían gobernado con anterioridad en los años previos tratan de reacomodarse como aferrados a mantener o a tratar de volver. Sí. A mí no me gustaba mucho cuando López Obrador lo decía, porque parecía una generalización que en ese contexto es injusta, en el sentido de que... ¿Qué decía Master? Pues decía, por ejemplo, que se estaban aliando contra el movimiento que lo respaldaba. Esencialmente en la democracia las oposiciones pues tienen el papel de oponerse. Claro. ¿no? Por definición. Pues en el nombre está. O sea, en una democracia la mayoría se convierte en gobierno y la minoría se convierte en la oposición que va a estar contrapesando al gobierno. Claro. Ese es el ideal de la democracia, ¿no? Claro. Para que no haya un poder absoluto. Sí. ¿no? Porque entonces estaríamos en una monarquía o en una dictadura o en un sultanato. O Mire, en una... no voy a ahorrarme mi comentario al respecto, pero estamos a nada. El Sultán Obrador. ¿Tenemos que cambiar alguna? No, vamos bien, yo te aviso. Y entonces lo que hace el presidente es colocar a todos en una misma canasta y decir, son ellos. Pero ellos mismos se creyeron en el malos, cuento, porque ahorita ya están en la... No, sí, pero al último tenía razón. Porque cuando uno ve las listas de plurinominales, los que van cincho, claro, pues son los grupos políticos tradicionales que han estado en el poder. Sí, claro. Y que ahora pues son oposición, pero son los mismos. Sí. Y eso es, creo que al final, lo que termina de darle un golpe muy duro a las oposiciones. Claro. Hoy en este frente Va por México. Sí. Porque finalmente, pues sí, o sea, los ve uno y dice, pues sí, son ellos. Permítame leerle, ya que estuvimos aquí despotricando un poquito, entre comillas, en contra del gobierno, permítame leerle esta columna de Salvador Camarena el día de ayer. Hoy, ¿a cuánto estamos? ¿7? 6, ¿no? 6. El día de ayer, 5 de febrero, justo en el onomástico de la Constitución, Master, que nos regala Chava Camarena, y le voy a leer una parte del texto. Dice, digamos que el gobierno de AMLO, estoy citándolo, es un desastre por donde se le vea, de forma tal que la ciudadanía quiere un cambio del cambio. Pues la encuesta dice, hicieron una encuesta en El Financiero, que la tercera parte de los votantes hoy no quiere a Morena, pero tampoco al PAN, al PRI o al PRD. Yo me incluyo en este grupo.
¿Qué tendrían que hacer entonces esos partidos para convencer votantes? Una respuesta tiene varios meses cocinándose y es la que formula que es momento de una alianza prian-perredista. Es decir, ellos quieren ser ante todo un vehículo para los frustrados o asustados con el presidente, pero además de canalizar ese sentimiento antigubernamental, ¿proponen algo distinto al pasado que ellos representan? La respuesta es evidente, no. Y luego dice, si en la coyuntura actual, una sin duda grave, pues el presidente amenaza lo mismo al Banco de México o a la prensa crítica, los panistas creen que su lista de candidatos debe ser encabezada por alguien como Romero, Jorge Romero. Entonces lo que tienen claro los votantes escépticos es que el PAN lo que pretende es solo seguir explotando una franquicia rentable, pero no convertirse en referente de un futuro que no incluya prácticas de corporativismo electoral, acuerdos cupulares, impunidad pactada y retórica hueca. Es como cuando te ruega tu ex para volver y ya cambió, pero sigue siendo la misma cosa. Exacto. ¿Qué espera? O sea, ¿de verdad creen que somos tontos? Que como estamos desencantados algunos con Obrador, ¿vamos a ir a lo mismo que ya conocemos? ¿Qué piensan? ¿O no piensan nada? ¿O subestiman a la sociedad? ¿Por qué toman estas decisiones tan tontas, a mi parecer, maestro? Pues porque al final estos grupos que han ejercido el poder son los que siguen controlando las cúpulas de los partidos. No han cambiado. No han cambiado. Y pactan, negocian, acuerdan entre ellos. En el PAN pues es muy claro, o sea, Margarita Zavala va a ser diputada federal sí o sí. Sí, está en plurinominal, también Santiago Krill y Jorge Romero. Sí, pero, o sea, Margarita va como candidata al Distrito 10 en Miguel Hidalgo, pero además va en primer lugar plurinominal, o sea, va a ser diputada federal. Sí o sí. Gane o pierda, ella va a ser. Ella va a estar, digamos que sí. En diciembre ella va a entrar al Congreso. Sí. Y la madre. Y luego vemos el caso de Santiago Krill, que es antagónico dentro del panismo. Master, yo desde que era pequeño sé que Santiago Krill está en el Congreso. ¿Por qué permiten que una persona lleve 20 años en la política? ¿Por qué? Y ahora ya se vale la reelección. Ya se puede reelegirse. No, bueno, maestro. Por ejemplo, de los que han llamado mucho la atención. Yo me acuerdo, fíjese, perdóneme, maestro, cuando yo era niño veía a mi mamá Soñadoras. Y en la noche pasaban una noticia Santiago Krill. Que era, y ahorita yo creo que era cuando estaba de secretario de Gobernación, ¿no? Una mierda así. Pero estaba ya en la política y otra vez ahorita todavía está. Ya nació mi hijo, maestro. Tengo 2 hijos. Y sigue este hombre en la política. ¿Por qué? Bueno, pero eso es todos, ¿no? Ajá. O sea, ahí sí no es nomás Krill. No les sabría decir otro nombre ahorita, pero Krill es lo que yo recuerdo de niño verlo en noticias. ¿Y López Obrador? Bueno, López Obrador también. Yo tenía ya 16. Bueno, no, 2000 también. O sea, lo más cabrón es que posiblemente cuando nuestras mamás eran niñas, Manuel Bartlett ya era el que salía en las noticias. Todavía ahorita está en el gobierno. ¿No? Qué chistoso. Está cabrón. Es absurdo, Master. O Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz, no, bueno, ese ya es como parte de la inmobiliaria él, ¿no? Y hay varios. O sea, que ya salió del gobierno, Jiménez Espriu, también, ¿no? Viejísimo. Sí. Entonces, pues sí, uno y lo ves en el PAN no tanto, pero sí de perdida 20, 25 años donde tienen ese, sí. Con casos como Calderón, casos como Krill, hay otros más chavos, Jorge Romero, por ejemplo. Jorge Romero, pues debe estar muy joven, él tendrá que ahorita 40? Unos 42 más o menos, 41, sí. 42, pero la consolidación de su cacicazgo fue en los 30 y pocos. Maestro, yo ayer le pregunté justo porque estaba leyendo en la columna y le pregunté porque no me sonaba Jorge Romero y como que intenté buscar, lo vi muy joven y dije, no creo que se refieran a este hombre, no, sí, ¿no? Sí. Se ve muy, muy blanco, dije, no puede ser un hombre malo. Si nos permite hacer una pausa, Master, y regresando, hablamos de en qué momento se vuelve él un indeseable dentro del PAN, Master. Muchísimas gracias. ¡Chavos, banda! Presenta. Se hace audio.